Buenas tardes, em, bienvenidos. ¿Me pueden indicar por el chat si se oye mi voz, por favor? Em, Aló, 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 aló. Buenas tardes, Jairo. Gracias por em, responder. ¿Se está oyendo mi voz? Es que no arranco porque no sé si se oía o no. Bienvenidos, Jairo y Gerber. Vamos a... Si se oye, perfecto, gracias. Ok, entonces déjame eh, compartir las presentaciones. Ok, chicos. Entonces, aún no escuchas nada, pero Jairo me oye. Revisa tu audio, tu conexión, por si acaso, por favor. Ah, pero no me oye. ¿Qué dice? Ok, avísame si se oye. 6:22 no se oye. Voy a comenzar con la reunión, pero necesito que me avise, que me aseguren que se esté oyendo. No sé qué pasó aquí, que no encuentro para escribir en el chat. Por favor, Jairo, ¿le podrías decir a Rojas que revise su conexión, que no encuentro dónde escribir en este momento? No sé qué pasa. Ok, ya lo encontré. Gracias, no sé, está como rara la presentación. Como lo actualizaron, tienen algunas cosas en otras partes. Bueno, entonces, no. Ok, chicos, bueno,
a Jairo lo conozco, a Rojas en Helber me parece que también lo conozco, pero no estoy totalmente segura. Generalmente ustedes no es la primera vez que ya son estudiantes de la UBA regulares, entonces bueno, y de la misma forma hago un repaso general de nuestra aula. En primer lugar, bienvenidos a Matemática 4 para este trimestre 2024-1. Me conocen, mi nombre es María Dolores Rodríguez y, y soy su facilitadora en esta área. Ya sabemos que tenemos en la página principal para entrar al campus y acceder a la zona del estudiante. Acceder a la zona del estudiante, dándole accederá, pueden entrar por acá en la zona del estudiante. Después tenemos donde dice campus, podemos entrar en el aula virtual, en, en estos grupos que deberíamos de tener la reunión hoy, esta videoconferencia, hay alumnos que pertenecen al aula virtual y otros al aula virtual Createl. Bueno, cada uno entra por donde le corresponde. Entonces, ya sabemos que conocemos que el foro de anuncio, el foro de dudas, la socialización y el foro de anuncio y foro de dudas, ¿ok? Después tenemos socialización y tenemos el, el sinóptico. Ok. Cualquier cosa me habla. Ajá, aquí pareciera que tengo. Ok, déjame leer. Hola, profe. Ok, perfecto, me alegro mucho igualmente, en Rojas. No, voy a decirte Roja para no decir mal tu nombre. En Herbert, creo que es. Ok, entonces, bueno, En Herbert. ¿tú ya eres estudiante regular de la UBA o eres nuevo en nuestra universidad? Les comentaba antes que a, a Jairo sí lo conozco y tu nombre me parece un poco conocido, pero no estoy totalmente segura. Ok, de todas maneras sigo con el repaso de nuestra aula. Entonces ya saben que en el foro de anuncios es donde nosotros los facilitadores les colocamos la información durante todo el trimestre. En estos momentos ya tienen la bienvenida, el plan de evaluación, el listado de inscritos y los encuentros síncronos. Regular de 4. Ah, perfecto. Entonces ya conoces el aula. De todas maneras, bueno, yo trato de hacer un repasito rápido porque si después hay alguno que va a ver la conferencia que la estamos grabando, pues si es nuevo, le damos algo de información. Bueno, después del foro de anuncios, tenemos el foro de dudas, que es a través del cual nos podemos conectar todos eh, en, no en forma síncrona, pero en forma regular, todos lo podemos revisar y dar respuestas y hacer preguntas de cualquier tema. Yo puedo contestar y pueden contestar cualquiera de ustedes a sus compañeros y podemos plantear una especie de discusión de algún tema que nos interesa, que eso siempre resulta interesante. Ok, para añadir algún tema le dan aquí, añadimos tema y después en esta parte ponemos el nombre, el contenido de lo que queremos conversar y tenemos aquí en avanzada las herramientas, unas herramientas que nos van a facilitar el contenido de nuestro escrito. Continúo entonces. Después tenemos el chat de socialización, que es un chat especialmente para ustedes, en el cual nosotros los facilitadores no solemos entrar, a no ser que alguno nos pida algo o nos escriban por ahí, pero se supone que es como un cafetín para que ustedes compartan cualquier tipo de información o conversación de cualquier tema. Y luego tenemos el sinóptico, donde tenemos toda la información de la materia que estamos, de la unidad curricular que estamos viendo en este caso. Tenemos el trimestre al que pertenecen, su relación, su código, las unidades, etcétera, los núcleos temáticos, las unidades de competencia y cada uno de los temas que vamos a estudiar en este trimestre. Ok, el plan de evaluación de este trimestre, como todos los planes de evaluación, son muy parecidos. Nosotros tenemos 12 semanas, como todos sabemos. Vamos a tener 4 actividades sumativas, que cada una de ellas corresponde a un 25% de la nota total. Tendremos 4 videoconferencias. Las videoconferencias las pueden ver sus fechas en... Tenemos un cronograma que les coloqué en el foro en el foro del profesor y también en el plan de evaluación las pueden ver con su fecha y su hora.
También tenemos, como siempre, la actividad remedial, que como ustedes saben, para poder participar en ella, tienen que haber realizado las 4 actividades sumativas y haber obtenido un promedio de esas 4 actividades sumativas superior a 8 sobre 20 o 38 sobre 100. Y por supuesto, inferior a 12 sobre 20 o 58 sobre 100, porque si hubieran sacado 12,58, no necesitaban la actividad remedial. Les recomiendo, si no lo han hecho hasta este momento, que mantengan en su computadora o en sus archivos el Reglamento General de Evaluación Estudiantil, pregrado y posgrado, para que consulten cualquier duda que tengan sobre el comportamiento o los temas digamos, de formación, de cómo comportarnos en el remedial, las notas, etcétera, etcétera. Ok, es importante, chicos, ustedes recuerdan que cuando nosotros vamos, y todavía cuando se dan actividades presenciales, de alguna manera nosotros les pedimos a ustedes que nos comenten si están de acuerdo con el plan de evaluación. Ya sabemos que el plan de evaluación no puede tener mucha movilidad en el sentido de que tenemos 12 semanas ajustadas y no hay mucho donde desplazar los tiempos de las actividades. Pero siempre es bueno, ustedes pueden darnos alguna sugerencia, no estar de acuerdo con alguna parte del plan. Entonces aquí tenemos, cuando entren en la página del aula, en la unidad 1, después de la primera reunión que tenemos, que es esta que en la que estamos hoy, pues después de eso tenemos, aquí dice socialización, plan de evaluación, que es la consulta, y necesitaríamos, o sería conveniente que ustedes entraran ahí y nos dijeran si tienen alguna sugerencia o si están de acuerdo con el plan. Aquí está la consulta, sería contestar aquí sí lo apruebo, lo considero aprobado o no. Esto no tiene, es decir, yo no voy a saber, creo, el nombre del quien lo dijo. Lo que necesitamos es saber que estén de acuerdo, y si tienen alguna sugerencia con respecto al plan de evaluación, pues le agradezco que la planteen por el foro de dudas o por la sala, perdón, el correo interno del aula, para plantearla digamos, al coordinador, al director, etcétera, etcétera, a ver si es una duda razonable y se le puede mejorar. Perfecto. Ok, ya sabemos que las actividades evaluativas, ustedes saben que tenemos las instrucciones, los criterios de evaluación, las fechas de entrega, y bueno, cualquier duda que tenga respecto a esto, por el foro de dudas o por el correo del aula. El correo del aula, como todos ustedes saben, solamente, si ustedes me escriben, solamente yo veo lo que ustedes me han puesto. Por el foro de dudas podemos verlo todo. Bueno, ¿alguna duda con respecto al trimestre, a alguna de las aspectos generales del trimestre que me quieran plantear? No, yo estoy claro, yo estoy claro. Ok, perfecto. Jairo también. Ok, vamos entonces a hacer vamos a hacer entonces una síntesis, o mejor dicho, vamos a un repasito de lo que son los conocimientos que tenemos nosotros de variable compleja, que ya parte de ellos nosotros lo hemos visto en nuestros estudios hasta el día de hoy. Y entonces vamos a hacer una síntesis de eso. No se los tengo expresados en mi formato, pero vamos a utilizar el aula. Bueno, este es lo que tenemos en el aula, la primera unidad de este trimestre. Nosotros este trimestre vamos a ver funciones de variable compleja y después vamos a ver ecuaciones diferenciales, que es el segundo tema. Y la tercera unidad es la, la PLAS, ¿ok? Ay, La Dios, plaza. la PLAS, pues, no lo tengo aquí para ver. No, aquí solamente les puse números complejos. Bueno, por eso, yo lo tengo acá, ya va. Aquí, el aula. Este es el aula. Bueno, entonces vamos a entrar un poquito en lo que son los números complejos. Todos nosotros deberíamos de recordar algo sobre lo que estudiamos en bachillerato sobre los números complejos. Sabemos que en el aula tenemos unos temas, digamos, bien interesantes, que sería conveniente que los vean. Hay un video sobre un recuento histórico de cómo se llegan a los números complejos. Les recomiendo que los vean como información general. Luego tenemos los números complejos. Recuerden que nosotros teníamos, ¿dónde tengo yo eso? Sí, yo lo había preparado. Nosotros tenemos, cuando empezamos a estudiar, comenzamos con los números naturales, que son los números del 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, los números positivos. Después tenemos el 0 que le vamos agregando, después agregamos los números negativos. Después, entonces, los números negativos junto a los números naturales
nos conforman el conjunto de los números enteros, que son todos los números positivos y todos los números negativos. De la misma forma, seguimos creciendo y vamos agregando los números racionales, ¿ok? Que son las fracciones. Entonces, y así seguimos, después agregamos los números los fraccionarios, después agregamos los números radicales, perdón, las raíces. Y así llegamos al conjunto de los números reales, que es lo que hemos trabajado, digamos, a nivel de universidad hasta bien. Pero entonces vamos a agregar el conjunto de los números complejos, que nace debido a que, por ejemplo, la raíz del número -1, los números negativos, recuerden que eh, no tenían raíz. Entonces la raíz del número -1 se constituye en la unidad imaginaria y forma parte, nos va a ayudar a conocer y a trabajar con el conjunto de los números complejos. Entonces, dentro de los números complejos que vamos a tener el conjunto de los números reales que conocemos hasta ahora y el conjunto de los números imaginarios, que son aquellos que están formados con la parte imaginaria. Entonces un par ordenado. Todos los números complejos son pares ordenados, donde la primera ordenada es la X corresponde a la parte real del número y la Y correspondería a la parte imaginaria del número. Y entonces lo podemos escribir como Z igual X más Y, donde Y es la raíz de -1, que es la parte imaginaria. Ok. Ya va. Vamos a entrar, que yo tengo abierta aquí. Déjame ver si lo puedo ver. Yo le abrí la página de esta de la universidad. ¿Ven la página de la universidad? ¿Cambié la página o no se cambió? ¿Me pueden informar? ¿Dónde está aquí el gráfico este? ¿Se cambió la página? No veo si me contestaron. Sí, ok, perfecto. Ok, entonces fíjense, esta es nuestra aula virtual directamente. Esta es la ventaja del Zoom, que nosotros podemos entrar directamente a nuestra aula virtual. Ok, entonces teníamos los números complejos, están formados. Los solemos llamar Z y está formado por A más BI, donde A, es decir, lo podemos escribir como X más YI o A más BI. ¿Ok? Donde Z es la X sería, el A sería como X, es decir, y la parte real y la parte imaginaria. La diferencia es, yo lo puedo poner en el orden que quiera, porque lo importante es una suma, ustedes saben que no se altera, 4 más 3 es lo mismo que 3 más 4. Lo importante es que reconocemos la parte imaginaria y la parte real, la diferenciamos porque la parte imaginaria lleva la partícula o la letra I. Entonces, si nosotros tenemos números que son X0, este es un número real puro, real, porque no tiene parte imaginaria. Cuando tenemos un número que fuera, por ejemplo, 0, Y, es un número imaginario, lo que llamamos imaginario puro. Entonces, bueno, tenemos la forma cartesiana de los números, etcétera, etcétera. Aquí tenemos toda esta información, no quiero detenerme mucho en ella porque es más o menos conocido, entonces para que ustedes la vayan viendo. Ok, aquí tenemos, ¿ves? La raíz de -1 es y. Yo tenía una presentación con esto y no sé que no la puse aquí. No importa. Ok, entonces después tenemos, ¿qué más nos presenta aquí la unidad? Entonces tenemos la representación gaussiana de un número complejo, que es la representación en un plano cartesiano, donde la X corresponde a la parte real y la Y correspondería, es igualito a las representaciones que hemos hecho nosotros hasta ahora de cualquier función, pero en vez de ser X y Y, que lo estamos representando en un plano cartesiano, donde X es una parte, un punto, y Y es para darnos un punto, es la coordenada de un punto en el eje X y el Y, ahora tenemos que X va a ser la parte real del número y la Y va a ser la parte imaginaria del número, pero la representación sería igual. El número 4, 0, donde esto sería 4 más 0i, sería un número que está en la recta real. El número -3, 1 sería un número que estaría, el -3 en la X, está acá, y el 1 está aquí, entonces es un punto aquí, este sería el -3 más i, estaría representado de esta manera. Entonces estoy haciendo como un recuento sencillo, rápido, si tienen dudas las preguntan, y si no, pues nada, seguimos, lo van viendo y me preguntan por el foro o por el correo. Entonces, ¿qué es un... Profe, disculpe,
Dígame. No entendí mucho la diferencia entre la parte que dijo sobre que es parecida a la función. Bueno, Eh, cuando nosotros lo vamos veo a... un poco, no veo un poco igual, así que no le molestaría explicar otra vez esa parte, por favor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Fíjate, cuando nosotros representamos una función cualquiera que hemos aprendido a representar hasta ahorita, nosotros la representamos en un plano cartesiano. Vamos a suponer que vamos a representar una recta, una función afín. Una función afín es de la forma y igual a 4 más 3, 4, 4x más 3, por decir, ¿no? Ahí Ok. estamos claros, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a representar la recta, pongo mi plano cartesiano, mi eje X y mi eje Y, pero Ujú. el eje X es la parte, a ver, cuando yo calculo Y es igual a 4 más 3x, por decir, le voy dando valores a X, para X igual 0 me queda 4, Y vale 4, entonces yo voy a tener un punto que es el punto 0,4, ¿cierto? Ok. Ok, eso es la representación de una recta normal en el plano real. Entonces es más o menos es lo mismo cuando yo voy a representar un número complejo. Lo que pasa es que ahorita en el número complejo yo también voy a poner dos ejes cartesianos, pues el eje X y el eje Y, pero en este caso el eje X va a corresponder a la parte real del número complejo y el eje Y va a corresponder a la parte imaginaria del número complejo. ¿Cómo sé yo cuál es la parte real? Pues nada, yo tengo que, cualquier número complejo va a estar escrito de la forma A más BI, donde A va a ser siempre la parte real y B, que es lo que está multiplicado por I, es la parte imaginaria. Ok. ¿Lo dejé claro? Ok, perfecto. Chévere. Mm. Entonces, Gracias. es decir que la forma de representar es la misma, lo que pasa es que ahora no va a ser X y Y, sino ahora es parte eje real y eje imaginario. De acuerdo, de acuerdo. Entendí. Perfecto. Gracias. No, por nada. Seguimos entonces. Entonces, fíjense, aquí tenemos representado un complejo que sería Z igual a más BI, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, bueno, pusieron aquí A más BI y aquí representaron con X más Y, es lo mismo, ya sabemos que la Z en este caso sería A y la B sería la Y. Entonces, yo tengo X es el valor hasta aquí, Y es el valor aquí, y entonces mi representado es, esta es la representación del número complejo eh, como número complejo. Tal, pues, cuando yo represento esto, yo voy a tener un ángulo con el eje del eje real y voy a tener el módulo del número complejo es el tamaño que tenemos de este segmento, la R que tenemos aquí. Entonces, cuando yo voy a representar un número en forma trigonométrica, yo voy a utilizar esto que tenemos aquí y entonces en vez de poner z igual a x más y o y, voy a poner z igual a r cis phi, en este caso phi es decir coseno de este ángulo más i por el seno de este ángulo. El coseno, fíjense, si yo tengo aquí un triángulo rectángulo y este es mi número complejo, el coseno, perdón, la parte real de este número complejo que tengo representado aquí es este pedacito que está aquí sobre el eje de las X, ¿cierto? Y este pedacito que está aquí, nosotros sabemos a estas alturas que estamos en matemática 4, que por trigonometría corresponde al coseno, ¿cierto? Sobre el eje de las X, porque nosotros tenemos el ángulo hasta aquí, cateto opuesto, cateto adyacente, y teníamos que el coseno corresponde al eje de las X cuando nosotros tenemos un radio que es 1. ¿Se acuerdan del círculo trigonométrico? Entonces, bueno, y la parte en el eje Y corresponde al eje imaginario. Entonces, la forma de presentarlo en forma trigonométrica sería, ahora lo vamos a ver escrito abajo, pero estoy aprovechando para explicarlo aquí de una vez. Sería R coseno de phi más i seno de phi, que eso se simplifica, se pone un simplificado como z igual a r cis phi. Entonces, ¿para qué nos hicieron este dibujo aquí? Para indicarnos cuál es el opuesto de un número, perdón, la conjugada de un número complejo. Entonces, la conjugada de un número complejo va a ser el mismo número complejo, pero con eh, la parte imaginaria negativa. Fíjense que aquí tenemos z, x más y, y aquí abajo tenemos menos z. Z igual, y se escribe de esta manera con una rayita encima. Este es el conjugado de un número complejo. Sería x menos y. Solamente le vamos a cambiar el signo a la parte imaginaria. Cuando tenemos un número complejo y nos piden que trabajemos por algún motivo con el conjugado de ese número o lo necesitamos para algo, vamos a
simplemente cambiarle la parte imaginaria, le cambiamos el signo. Ok. Si tienen dudas, pregunten. Me interrumpen y me pregunten por el chat. Ya va, el chat no lo veo si tienen algo escrito. No hay nada. O me hablan, no hay problema. Entonces, ¿cuál es el módulo de un número complejo? Bueno, el módulo de un número complejo, fíjense que casi todos estos conceptos son aplicación de conceptos que ya nosotros conocemos. El módulo de un número complejo es el valor realmente, déjame ir a la página de atrás, es el valor de la R. ¿Ok? ¿Cuánto vale, digamos? ¿Cuánto vale esta R? Bueno, esto es un triángulo rectángulo. Si yo quiero saber el valor de R, ¿qué hacía yo? Aplicaba Pitágoras. R es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado, ¿cierto? En trigonometría simple. Entonces, el módulo de un número complejo lo tenemos que escribir con las barras, porque al final el módulo de un número complejo coincide con el valor absoluto de un número complejo real, porque realmente lo que estamos hallando es el módulo del número real cuando la b es 0. Nos queda z igual a la raíz cuadrada de a cuadrado, que simplificamos la raíz y nos queda a sin signo. Que, ¿se acuerdan que cuando nosotros tenemos el valor absoluto de un número real, si el número que tenemos es 5, el valor absoluto es 5. Y si el número es menos 5, el valor absoluto es menos 5. Cuando nosotros sacamos el módulo del vector de un número complejo, pero que es solamente real, no tiene parte imaginaria, coincide con el valor absoluto de un número real. Entonces, el módulo de un número complejo es la fórmula esta, que es una fórmula conocida y que la podemos relacionar fácilmente con la gráfica que nosotros sabemos hacer ya del número complejo. Entonces sería z es igual, el módulo de z es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Argumento módulo, pues. Esto lo podemos leer, estaba revisando, no sé, es importante ahí, lo pueden leer. Lo de los cuadrantes, acuérdense que es importante que recordemos un poco el círculo trigonométrico, cómo nos representamos, que tenemos 4 cuadrantes, los ángulos que van en cada cuadrante, etcétera, etcétera. Ok, ¿cómo se suman complejos? Bueno, sumar números complejos es bastante sencillo, porque yo tengo el complejo A más BI y el complejo Z más DI, y yo voy a sumar parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Z1 más Z2 es igual a A más C más B más D, estos dos multiplicados por I porque son partes imaginarias. Si los representamos, vamos a tenerlo de esta manera. Tenemos el eje del real, el eje imaginario, aquí representamos Z1, aquí representamos Z2 y la suma va a ser como una suma normal prácticamente de vectores. Entonces es muy sencillo. La multiplicación de números complejos. Yo puedo multiplicar dos números complejos aplicando prácticamente una propiedad distributiva. Yo tengo Z1 por Z2, fíjense, ¿sí? Vamos a ver si aquí me cae en la pantalla. Z1 más Z2. Si yo tengo que Z1 por Z2. Z1 es A más BI y Z2 es C más DI. Si yo multiplico, vamos a ponerlo aquí arriba. Para yo obtener esa fórmula, no me la quiero aprender de memoria, entonces para yo obtener esa fórmula, lo que tengo que hacer es multiplico A por B, A por DI, C por B y C por DI. Y agrupo términos y al final voy a obtener la fórmula que tengo aquí. A más C, agrupando las partes reales, más B más DI. ¿Ok? Profe María, una consulta. María Dolores es mi nombre. Está bien. No hay De problema. casualidad, cuando usted nos mande a graficar en los ejercicios, ¿usted siempre los manda a realizar a mano o con una aplicación, por ejemplo, como GeoGebra? No, yo en matemática, yo considero que tenemos que realizarlo todo a mano. ¿Ok? Primero, Ok. a estas alturas es más sencillo para ustedes y pierden menos tiempo que estar utilizando aplicaciones. Y es como si, para mí es como si ustedes hicieran un examen presencial, ¿ok?
Tú agarras Ok. tu hoja de papel, escribes, haces tus cosas, explicas todas tus cosas y para mí yo percibo, yo te puedo dar como una buena retroinformación, de retroalimentación cuando yo estoy leyendo lo que tú escribiste. Si me Ok. lo estás haciendo en una aplicación, yo de repente hay un valor que no sé por qué lo hiciste, mientras cuando estás escribiendo, pues yo puedo entenderlo mejor. ¿Te Y si parece? de casualidad en los ejercicios, suponiendo, ya que a veces me enredo mucho, Ajá. hay gráficas que son como en 3D. No, no, yo no les voy a poner, en matemática 4 no tenemos 3D. Ok, eso es Ah, matemática de 3. acuerdo. Lo que hacemos en matemática 3 sí, sí, se necesita mucho para hallar áreas, volúmenes y eso se maneja más 3D. Pero en matemática 4 no, porque nosotros lo que vamos a tener es números complejos que, mira, las gráficas que viste, más o menos lo que Sí, acabamos sí, de por hacer. eso le preguntaba, que me dio curiosidad. Sí, muy sencilla. Y la otra parte que vamos a ver es ecuaciones diferenciales y ahí no las vamos a graficar. Entonces no hay problema. ¿Ok? De acuerdo. Muchas Dale. gracias. No, por nada. Entonces, fíjate, aplicando la propiedad distributiva, vamos a llegar a esta fórmula, que si me la aprendo por casualidad no hay problema, si la tengo a mano por casualidad la puedo utilizar, pero si no me acuerdo y necesito hacer un producto de complejo, pues simplemente eh, multiplico uno por otro. Miren, si por casualidad se me sale, yo trato de entrar otra vez, vuelvan a entrar ustedes, ¿oyeron? Vamos a aprovechar a terminar un poquito más lo que tenemos aquí. División de números complejos. La división de números complejos tampoco es difícil. ¿Por qué? Porque yo tengo una fracción que es como una división, ¿verdad? Un cociente, y entonces yo voy a multiplicar por el conjugado del denominador. El conjugado del denominador Mm. es cambiándole el signo a la parte imaginaria. Tengan conciencia de eso. Es la parte imaginaria a la que le vamos a cambiar el signo, porque yo puedo ponerte aquí abajo DI más C. Entonces, no es que le vas a cambiar el signo al segundo término, le vas a cambiar el signo a la parte imaginaria. Así yo te lo ponga desordenado, ¿ok? El trimestre pasado hubo alumnos que se equivocaron en eso, porque, y es una tontería, pues decir, hay que tener claro los conceptos de qué es lo que estamos haciendo, eso es lo importante. Bueno, eh, aquí tenemos las potencias de i. Y a la 1 es i, por supuesto. Y al cuadrado es la raíz de menos 1 al cuadrado, que es menos 1. Y cuadrado es menos 1, que es eh, el valor digamos que de alguna manera es tan importante para tener los números complejos. Y al cubo es menos i y a la 4 es 1. Y después eso se puede ir, y a la 5 y a la 6 se puede ir sacando. Es como rotativo, pues cada 4. Ok, entonces aquí les explica cómo hacerlo. Entonces no voy a perder tiempo ahí para estar un poquito más adelante. Ejemplo 2, bueno, revisen estos ejemplos, dudas o algún error que pueda tener, me avisan y lo aclaramos. Forma polar de un número complejo. La forma polar de un número complejo era lo que les estaba diciendo antes. Entonces, trigonometría pura prácticamente, pero sabiendo que este es el eje real y este es el eje imaginario, que estamos hablando de eso. Entonces, el seno del ángulo tita, en este caso, aquí pusieron phi y aquí dice tita, pero esos son problemas de digitalización, no se confundan. Entonces, el seno, ¿se acuerdan? Cateto opuesto, que es este, que es I, la coordenada I, sobre la hipotenusa. La hipotenusa en este caso, ¿qué es? Pues el módulo de R, el valor este que está aquí. Entonces, por eso le ponen Y sobre el módulo de R. El coseno es X sobre el módulo de R, y entonces Y es igual a Z seno de tita. Y, si despejamos de aquí Y, tenemos que Y es Z seno de tita y X es Z coseno de tita. Entonces, cuando vamos a escribir en forma trigonométrica o forma polar el número complejo, lo ponemos así. Z es igual a R o módulo de Z. También podemos poner R en vez de módulo de Z por el coseno de tita más R o módulo de Z por el seno de tita multiplicado por I, porque esta parte es la parte imaginaria. Y también lo podemos poner como Z es igual a R cis tita. Entonces, tampoco es difícil. Ahora, las operaciones con números complejos, la multiplicación, también son bastante sencillas. Lo que tienen es que repasar todas las formas y los ejercicios no son difíciles porque de alguna manera es casi todo como operaciones que ya nosotros hemos realizado, pero que se las aplicamos a los números complejos. Entonces, la multiplicación de un número complejo en forma polar es Z1 por Z2, fíjense. Aquí se multiplican los módulos y se suman los argumentos. Entonces sería R1 por R2, tenemos el complejo 1 es R1 cis tita 1 y el otro complejo es R2 cis tita 2. Entonces, el producto de ellos dos sería multiplicar R1 por R2
y el ángulo, el cis sería la suma de los ángulos. La división es la división de los módulos y el ángulo resultante es la diferencia o la resta de los argumentos o los ángulos. La potenciación también es bien sencilla. Elevamos a la potencia la z, la r, perdón, z elevado a n es igual a r elevado a n y multiplicamos el ángulo por esa n. Entonces, no es nada complicado, lo que pasa es que tienen que aprendérselo para no confundirlo y aplicarle una cosa a la otra. La radiación, no, aquí se equivocaron, la radicación es la sacar la raíz, es la potencia fraccionaria, pues. Entonces, fíjense, aquí tenemos z elevado a 1 sobre n es igual a la r, al módulo elevado a 1 sobre n, y sí sería phi más 2k pi sobre n. Después podemos hacer un ejemplo, aquí tienen un ejemplo. Revísenlo y cualquier duda me preguntan después. Porque es que, acuérdense que bueno, aquí tienen estos ejercicios, me gustaría que los resolvieran ustedes, no son difíciles como les estoy diciendo, es aplicar esa forma. Y para dar un repasito de casi todo esto que está aquí general. Después tenemos la forma exponencial. Yo tengo que la fórmula exponencial, pues es cuando uso la base e. Entonces, la fórmula es z es igual e elevado a i por el ángulo. Entonces, cuando yo tenía, y lo pondría como e igual a i por el ángulo, coseno de tita más i seno de tita. Entonces, tampoco es una cosa difícil, sino es saber cuál es la forma en que lo voy a poner. Continuamos. Aquí tienen, exacto, varios ejemplos y los podemos revisar. Funciones complejas. Después tenemos las características, las gráficas de las funciones complejas, que es bueno que las repasen un poquito, las vean. La función exponencial, en la que acabamos de decir, revisen un poco, la función logarítmica. Ya nosotros conocemos de alguna manera todas esas funciones, pero ahorita se las vamos a escribir en forma, fíjense, el logaritmo de z es igual al logaritmo de r cis tita. Es decir, es lo conocido, pero ahora z lo vamos a colocar, en vez de poner un número como poníamos antes, el logaritmo de 4, pues ahora el logaritmo es de r cis tita. Y de la misma forma lo vamos, si lo necesitamos que resolver, lo vamos haciendo de esta manera. La función trigonométrica, pues venimos a las mismas formas. Aquí tenemos ejemplos, simplemente irlo pasando a esas expresiones. Las hiperbólicas, a lo mejor, no sé, a lo mejor en Mate 3 sí ya las han estudiado un poco más, y en Mate 2 sí llegaron a ver algunas integrales hiperbólicas, pero bueno, aquí las tenemos. Y la parte real, la parte imaginaria, función de la compleja conjugada y funciones analíticas y armónicas. Esto es todo lo que tenemos nosotros para la primera unidad, ¿ok? Esta es la primera unidad. Entonces, como ven, no hay cosas demasiado... Profe, dígame. cuando estuve leyendo, bueno, no aperturé mucho el aula virtual por el tema de trabajo, pero no logré entender mucho la actividad sumativa 1. Es que entré y cuando no vi números, yo dije, ¿y los números qué pasó? Vi enunciados y quería aprovechar el tiempo de la actividad síncrona para preguntarle acerca, leí las instrucciones, pero no las comprendí muy bien. Bueno, no sé que no comprendiste. Fíjate, si tú eres regular en la universidad y este no es tu primer semestre, No, me no. imagino que dime. ¿Qué ibas a decir? Sí. No, o sea, entiendo su punto de vista, pero no logré No, entender. te voy a explicar, por eso te Ah, digo. ok.